Estaba viendo algunos mensajes que están llegando, muchas consultas para la FAP, que las vamos a trasladar para el miércoles que viene, y también algunas opiniones respecto a los titulares que leíamos en el primer bloque. Como les decía, vuelve al plantel principal de la mañana del 11 un prestigioso abogado penalista. Hablamos del doctor Mateo Fabra, después de unos días de ausencia por cuestiones laborales, ¿verdad? Y de la dinámica de estos tiempos de política electoral. ¿Cómo estás, Mateo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Un gusto recibirte. Un gusto retornar. Muy bien. Más allá de tirarnos flores, hoy vamos a hablar del Código de Proceso Penal, comparativo el de ahora con el de antes. Sí, más precisamente del proceso penal. Ahí está, bien. De un tipo de proceso que teníamos antes y el proceso que tenemos ahora. Porque hay un cambio estructural y sustancial muy importante. A ver. Hay muchas diferencias. Hay cosas positivas. Después, como conclusión, veremos dónde están las cosas positivas y las negativas de este cambio. El tema es así. Nosotros, como sociedad, tenemos que tener un sistema de regulación y tenemos una cantidad de leyes que regulan el comportamiento de las personas de forma tal que tenemos una ley escrita, y así debe de ser, una ley escrita que establece una serie de conductas que son consideradas delito y que por ser un delito, aquella persona que cumple esas conductas merece una sanción, un castigo, que puede ser un castigo en la cárcel, puede ser un castigo pecuniario, puede ser una multa, y eso está todo dentro de eso que nosotros llamamos proceso penal, ¿verdad? Hasta el 1 de noviembre de 2017, que entró en vigencia el nuevo código, nosotros veníamos funcionando con un sistema distinto al sistema de hoy. El sistema de hoy es un sistema acusatorio. El sistema que teníamos antes es un sistema inquisitivo. ¿Qué quiere decir que es un sistema inquisitivo? Quiere decir que el juez hacía todo el proceso. El juez investigaba, le daba órdenes a la policía: traigan a fulano, detengan a mengano, vamos a tomarle declaraciones a sutano, vamos a averiguar esto, vamos a hacer aquel allanamiento. El juez dirigía la investigación. Le tomaba declaraciones a las personas, le tomaba declaración a los testigos, valoraba la prueba, disponía el procesamiento o no de la persona, hacía todo el proceso y dictaba la sentencia. Y después de dictar la sentencia, se encargaba de controlar el cumplimiento de esa sentencia. O sea que el juez era todo, absolutamente todo, desde el principio hasta el final del proceso. Entonces eso, obviamente que si lo comparamos con el sistema actual, restaba garantías a las personas, ¿ah? Y en muchos casos sirvió para restar justicia también. Era una situación diferente, se planteaba cuando el juez tenía que tomar una decisión, tenía que dictar una sentencia, y él ya sabía desde el primer día que lo habían llamado por ese tema, ya estaba en su cabecita la semillita de que... Entonces dependía mucho de las llamadas, de quién lo llamara, de cómo recibía él la información. Una cosa es que yo te llame a ti y te diga: mira, Marcelo, fulano hizo tal cosa, y te llame y te lo diga de otra manera. En tu cabeza ya hay una predisposición, hay una inclinación. Si yo soy el que te informo a ti, yo te voy a informar de la forma que yo quiera hacerlo, y voy a predisponerte para un lado o para otro. Entonces tú, cuando llega el momento de decidir, allá de tomar una decisión que se llama sentencia, tú ya sabes desde el primer día lo que va a pasar con el individuo. Si lo vas a condenar, si no, si va a ir a la cárcel, por qué delito. Muchas veces llegamos los defensores a una audiencia y prácticamente lo que hacíamos era firmar el acta, porque no teníamos demasiada posibilidad de participar, ni de preguntar, ni de interrogar a un testigo, ni de hacer un contrainterrogatorio, ni de investigar nada. O sea, el papel incluso del defensor era algo así como un florero más. Entonces, todas esas cosas
tan negativas y perjudiciales ocurrían con el sistema inquisitivo. Hoy tenemos un sistema completamente diferente que ha traído cambios positivos al sistema. Si bien las repercusiones en la realidad dan toda la impresión de que no es así, exclusivamente referido al proceso, hubo cambios positivos, ¿no? El sistema hoy funciona de una manera diferente. Si el director, por favor, si me pones la placa. Ahí tenemos una placa donde se puede apreciar lo siguiente. Tenemos el trabajo y la participación del juez, el fiscal, que es el miembro del Estado acusador, el fiscal es un funcionario público que depende del Poder Ejecutivo, más precisamente de la Fiscalía General de la Nación. Tenemos al imputado que va a comparecer en el juicio asistido de su abogado defensor, y tenemos a la víctima, que es una de las grandes diferencias con el modelo inquisitivo, es que en este modelo actual la víctima tiene participación en el juicio. Antes, en el sistema anterior, si a ti te pasaba algo, te rapiñaban, te robaban o tú eras víctima de cualquier delito, salvo el de homicidio, ibas al juzgado y preguntabas, ¿qué pasó con mi expediente? Y lo único que se te podía informar era que estaba en trámite, no se te decía más nada. Dígale a su abogado que venga. El abogado iba y le dice, mire, doctor, está en trámite. Y nada más, era una cosa prácticamente secreta, una cosa que no tenía absolutamente ningún sentido. Digo, si a mí me roban mi auto, yo quiero saber qué es lo que está pasando, dónde está el auto, si encontraron al culpable, si encontraron el vehículo. Hay un montón de cosas, digo, que en el anterior sistema no existían. El papel de la víctima se reducía a nada, a esperar con expectante el resultado final. Hoy día la víctima tiene un papel diferente. No será la panacea, pero por lo menos puede participar incluso en el juicio, coadyuvar con el Ministerio Público y Fiscal, aportar pruebas y oponerse a algunas resoluciones. Entonces, el papel del juez es el papel más importante, pero acá, en este caso, en este nuevo sistema, el juez resuelve en una posición absolutamente imparcial. Tan imparcial es que al momento de resolver sobre una determinada situación, el juez no conoce el caso. Porque antes el juicio, el proceso penal era todo escrito, las audiencias escritas, se transcribían las declaraciones de los testigos en hoja papel, se hacía firmar, demorábamos meses, años demorábamos para obtener una resolución. Ahora en el sistema nuevo es absolutamente oral, ¿no? Queda todo guardado en un sistema digital, las audiencias son orales y públicas, antes era todo secreto, hoy es todo público, incluso cualquier persona que quiera presenciar una audiencia puede ir e ingresar a la sala de audiencias y escuchar y ver cómo funciona, qué es lo que hace el juez, qué es lo que hace el fiscal, qué es lo que hace el imputado y su abogado, qué es lo que dicen los testigos. Puede verse, puede controlar lo que pasa en un proceso penal cualquiera. Entonces esa es otra de las diferencias muy grandes. Ahora el expediente papel queda reducido a una cosa pequeñísima, donde por necesidad, por ejemplo, de guardar un documento que sirve de prueba o un informe único, pero queda todo, absolutamente todo digitalizado. Entonces, el papel del juez, vuelvo al principio, cuando un juez recibe la noticia de la ocurrencia de un hecho por parte de la Fiscalía, adopta las primeras medidas, en ese momento llamamos la formalización, ¿verdad? Formaliza, el juez toma las medidas necesarias y pertinentes, porque al formalizar el fiscal puede pedir la adopción de medidas cautelares. Esas medidas pueden consistir en
el impedimento de salida del país, retiro de la cédula de identidad, retiro del pasaporte, fijar un domicilio en determinado lugar, el impedimento de concurrir a determinados lugares o acercarse a determinadas personas. Hay una serie de medidas que están previstas en el artículo 221 y 222 del nuevo Código de Proceso Penal, que son las que el fiscal puede solicitarle al juez y el juez puede, de acuerdo a los fundamentos que exponga el fiscal, hacer lugar a ese pedido del fiscal y disponer que la persona cumpla determinadas medidas. Una de esas medidas, y de acuerdo a la gravedad del asunto y de acuerdo a un montón de situaciones, puede ser que esa persona cumpla una prisión preventiva. Entonces ahí es cuando yo veo que la gente se confunde, que seguramente es porque no sabe. Se puede disponer que esa persona vaya a prisión, vaya a la cárcel como medida preventiva. Acá no se está diciendo ni que es culpable. Claro, muchas veces se dice, bueno, esta persona que está acusada de violación o de homicidio, el fiscal pidió 180 días de prisión preventiva y la gente dice, pero como 6 meses por matar a uno, es prisión preventiva porque hay riesgo de fuga, de alteración de pruebas, etcétera. Es una prisión preventiva para evitar que esa persona pueda incidir en el proceso, pueda ocultar una prueba, pueda ir a matar a un testigo, es para asegurar la continuación del proceso de forma tranquila, sin problemas. Entonces esa persona va a ir esos 180 días a la cárcel y mientras tanto la Fiscalía va, con la ayuda de la policía, va a ir completando la investigación. Llegados esos 180 días, la Fiscalía tiene que formalizar. A veces los casos son muy complejos. Se puede pedir una prórroga. Puede pedir una prórroga, puede pedir otra, puede pedir todas las prórrogas que sean necesarias, pero acá también hay una diferencia con lo que ocurría antes. Antes venía el fiscal y le pedía al juez, no importa lo que le pidiera, el juez siempre decía que sí. ¿Tá? Era muy difícil que un juez negara un pedido de un fiscal. Hoy día la situación es completamente diferente porque el fiscal puede pedir lo que quiera, pero tiene que fundamentarlo de tal manera que el juez le diga que sí. ¿Tá? Porque si el juez entiende que el fundamento por el cual el fiscal está pidiendo una medida no es suficiente, le dice que no. ¿Tá? Es más garantista. Es mucho más garantista. ¿Por qué? Porque el fiscal hoy pasó a tener el mismo lugar que tiene el imputado. Porque el fiscal que acusa y el imputado que se defiende de esa acusación son las dos partes en el juicio. Y tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Son las dos partes que están en litigio. Y el juez, en un escaloncito encima, a los efectos estructurales, ¿no? Decide ese conflicto que existe entre la Fiscalía y la persona que está imputada por haber cometido un delito. Entonces el juez escucha la acusación del fiscal, que el fiscal va, se presenta y dice, mire, vengo a formalizar a fulano porque ocurrió este hecho, ocurrió este homicidio, el culpable es él, el responsable es él. Y el juez escucha a esa persona que va a decir, bueno, sí, yo lo hice, no lo hice, yo no fui, no tengo nada que ver, yo ni siquiera estaba en el lugar. Y el juez, en función de eso, adopta las medidas que el Código de Proceso Penal dispone. Después hay todo un proceso que se continúa hasta la sentencia definitiva, que puede tener, en algunos casos, dos maneras o dos formas de llevarse a cabo. Por un proceso abreviado que se soluciona en 24 horas, o todo un proceso que va desde la audiencia de formalización, la audiencia de acusación, de control de acusación, después las audiencias del juicio oral propiamente dicho, donde se toma declaración a los testigos, se toma declaración a los peritos, y la audiencia de sentencia definitiva final. ¿El juicio abreviado evita todas esas instancias? Sí, el juicio abreviado consiste... Yo reconozco el delito. Yo reconozco el delito, yo asumo la responsabilidad del delito y estoy aceptando una condena de tanto tiempo. Ahí es como una transacción que se realiza entre el fiscal y el imputado, con su abogado defensor, obviamente,
y eso se lleva al juez para que el juez diga, bueno, sí, está bien, estoy de acuerdo, o aunque no esté de acuerdo, lo homologa. Porque en definitiva, el tema pasa porque el fiscal, de acuerdo a lo que dice el código, el fiscal es el dueño de la acción penal. Es el fiscal el que decide, obviamente que de acuerdo a la ley, ¿no?, si ese hecho amerita a hacer todo un proceso, si ese hecho no amerita hacer nada, si ese hecho tiene que archivarse, si ese hecho es de tal mínima importancia que no corresponde hacer todo un proceso, porque es una cosa que de menor cuantía, de poquísimo interés, que no hay interés social en perseguir ese delito. Por ejemplo, el hurto de 20 pesos. A ver, todo un proceso para castigar a una persona que robó 20 pesos, esas cosas son consideradas insuficientes para poner en funcionamiento todo el sistema penal. ¿Qué quiere decir? ¿Que alguien que roba 20 pesos no pasa nada? Es muy probable que no pase nada. Es muy probable que no pase nada. Obviamente que depende de las circunstancias, ¿no? Si hay violencia ya estamos hablando de otra cosa, ya estamos hablando de una rapiña. Hay un montón de situaciones, pero hay hechos que son de tal entidad que no dan lugar a que se haga todo un proceso, digo, porque estaríamos provocando un gasto mucho mayor al que se está tratando de evitar. Eso no quiere decir que no se adopten medidas con esa persona, se lo va a mandar a un centro de atención, un tratamiento psicológico, se va a tomar alguna medida, pero no necesariamente se va a poner, se va a suspender todo el proceso, se van a adoptar algunas medidas, pero no se va a poner en funcionamiento todo un andamiaje, digo, que no sería necesario, porque en definitiva vamos a terminar en nada. Lo más importante de resaltar en estas comparaciones de estos dos sistemas es que el sistema actual permite que la persona pueda comparecer ante el juez con todas las garantías que debe tener el proceso penal. El proceso debe darle garantías a todas las personas, no solo al que denuncia, sino al que es denunciado, para que ejerza absolutamente todos los derechos que tiene. Que una vez culminado ese proceso, sea sancionado si corresponde ser sancionado, y de una manera adecuada, de una manera justa, de una manera apegada a la ley y al derecho. Tengo alguna preguntita aquí de televidentes. Dice, buen día, ¿y qué pasa si luego de 6 meses de prisión preventiva se comprueba que el imputado era inocente? ¿Cómo se lo retribuye a esa persona que estuvo presa sin culpa? Richard del Chuy. Richard, está buena la pregunta. Sean 6 meses o sean 4 años o 10 años que ha pasado, cualquier persona que sufra una prisión indebida es resarcida por el Estado. ¿Cómo se hace eso? Mediante un juicio de reparación. Se hace un juicio contra el Estado por prisión indebida y el Estado le paga los daños y los perjuicios que se le ocasionó por ese procesamiento mal dispuesto. Siempre vamos a estar hablando de plata. Siempre hablamos de plata. Y no siempre la plata va a resarcir el daño causado. No, no, eso olvídalo. El daño que padece una persona por haber ido a la cárcel, eso no se recupera jamás. El tiempo de vida que pasó ahí adentro, lo que se pasa ahí adentro, lo que perdió a razón de eso, su familia, sus hijos, sus amigos, su círculo de amistades, que no es lo mismo después, su trabajo, todo lo que... Estamos hablando de una persona que termina siendo inocente, ¿no? La persona que termina siendo inocente, que padece exactamente lo mismo que lo que padece el que es culpable, ¿verdad? Sale de la cárcel y podrán decirle, bueno, sí, ¿sabe por qué? ¿Sabe qué? Por el tiempo que usted estuvo ahí, le vamos a dar tanto dinero. Tome, pase por allí, pase por el banco que va a cobrar. Ahora,
nadie le recupera ni la familia, ni el honor, ni la dignidad, ni las amistades. Pero si alguien es inocente, yo vuelvo a eso, porque yo creo, si alguien va preso injustamente, que como decís vos, ha pasado muchas veces, incluso hay gente que ha estado mucho tiempo preso Sí. de manera injusta, después se comprueba que es inocente, bueno, la familia, de repente algún amigo que se tildaba de amigo, o alguno del entorno social, o alguien del barrio, o de otro lugar, ya lo puede mirar con resquemor y decir, por algo habrás estado preso, No es que lo siempre mismo. tendemos a pensar eso, sí, bueno, pero por algo habrás estado preso, pero bueno, se comprobó, la justicia determinó que yo era inocente, o sea, nadie me puede ni estigmatizar ni señalar, porque en definitiva yo sufrí una prisión indebida, no soy ningún delincuente. Sí, y eso no te lo arregla nadie. Está bien, Porque, digo, pero mi familia no me va a retirar el saludo, mis amigos de verdad tampoco. bueno, ojalá que no. Hay gente que sale de la cárcel y cuando llega a su casa ya no sabe ni dónde está, ni su mujer, ni sus hijos, ni nada. Porque, cuidado, ¿de qué estamos hablando? Hay que ver qué delito, por qué se lo imputó. Sí, 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 hay que Porque ver un montón de variables. hay pero que ver un montón de cosas. es El feo, ¿no? sistema- Hay que ponerse en el lugar del que se está comiendo un garrón, ¿no? El sistema no te devuelve nada. El No, no. sistema no te Te da repara la plata vida. nomás y nada, la plata... El sistema te da unos pesitos para que tú creas que recuperaste algo de lo perdido. Tengo un familiar hace 7 meses en Río Negro y no le han hecho juicio todavía. ¿Es eso normal? Pregunta Ariel. Y depende de un montón de cosas, pero depende de qué delito sea el imputado, del hecho en sí, del hecho precisamente, porque la investigación puede llevar mucho tiempo. Y 7 meses en una investigación no es nada. No es nada, digo, por la cantidad de hechos que ocurren y que ni la policía ni la fiscalía pueden dedicarse exclusivamente a ese hecho. A veces un informe forense demora 5 o 6 meses. O sea, la investigación puede durar hasta 2 años. Tenemos muchas preguntas, pero tenemos que cerrar. Hola, ¿qué tal? Le pregunto al señor abogado, por favor, cuando el acusado tiene abogado de oficio, ¿la pena es más grande que si contrata a un abogado? ¿Por qué? Muchas gracias. No, eso no es así de ninguna manera. El proceso funciona exactamente igual, sin interesar si el abogado es de oficio o es un abogado particular. Eso no tiene nada que ver. Acá tengo que quebrar una lanza por mis colegas abogados de oficio pertenecientes al Poder Judicial, porque me consta la dedicación y el trabajo y el empeño que ponen por hacer su trabajo. ¿Dónde está el problema? En que la cantidad de casos que necesitan, la cantidad de casos que tienen para atender, no les da la posibilidad de dedicarse como se puede dedicar un abogado privado que tiene 50.000 casos menos a atender ese caso. Entonces, imagínate, a mí me contrata una persona como abogado particular y privado que soy, y yo puedo dedicarle mucho más tiempo, yo puedo dedicarle 2 o 3 días exclusivamente a ese expediente y dedicarme a eso nada más. Pero el abogado de oficio no puede hacer eso, porque tiene tiene miles de expedientes para trabajar y tiene que cumplir con todos. Y tiene que hacer todo exactamente lo mismo con todos sus defendidos. La cantidad de personal que hay en la Defensoría es imposible que atienda de la mejor manera a todos los clientes o a todos los defendidos por la Defensoría de Oficio. Tenemos un déficit de recursos humanos enorme en el sistema, ¿no? Sí, yo creo que más que un déficit hay también una mala organización y una mala distribución de los recursos humanos. Me parece a mí, que conozco porque trabajé ahí adentro. Tenemos que cerrar el espacio con Mateo Fabra aquí. Bueno, se apagó la tablet. Hay un televidente que plantea o que pide la opinión del doctor Fabra sobre la cadena perpetua para violadores y homicidas. Está en tu derecho responder o no. Sí, no tengo problema. Me opongo absoluta, total y terminantemente a la pena de muerte, eso está clarísimo. No me resultaría descartable una cadena perpetua revisable,
pero es un tema que hay que estudiarlo con detenimiento, con profundidad, es multidisciplinario, esto tenemos que sentarnos a conversar muchos técnicos de todas las áreas y ver por encima de todas las cosas, imagínate, dejemos los técnicos. Ahora, como ciudadano, como persona, que somos todos, los técnicos también, pero el común de la gente, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos lograr? Ya lo contestó el 27 de octubre, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr? La mayoría le dijeron que no a la reforma Vivir sin Miedo, más allá de que hay 1.200.000 uruguayos que dijeron que sí. Y hay que prestarles atención, pero la mayoría reprobó la reforma constitucional que incluía, entre otros 3 puntos, la cadena perpetua revisable para delitos gravísimos, y la gente no estuvo de acuerdo. Sí, yo no sé cuál fue la razón por la cual la mayoría no votó la reforma. No sé si fue por el tema del allanamiento nocturno, no sé si el allanamiento fue nocturno, la huelga militar, los estallidos en Chile, la campaña que se hizo en contra de la reforma. Habría que preguntarle a cada uno qué es lo que no le gusta. Una desinformación generalizada enorme. Absoluta. Es que la desinformación es constante, es permanente. Nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que en muchos ámbitos somos ignorantes. Sin y duda. Es lo que tratamos de combatir acá. Y por lo menos, exactamente, muy bien dicho. Y además, por lo menos a la hora de tomar una decisión en las urnas, como pasó el 27 de octubre, que debíamos decidir si estábamos o no de acuerdo con la reforma, informarnos. Yo lo he comentado acá, hablé con gente de todas las edades, que en distintos momentos se daba la conversación y cuando yo les preguntaba en qué consiste la reforma, no sabían. Lisa y llanamente no sabían, sobre todo mucha juventud, ¿no? Que de repente son los que vemos más envalentonados y que de repente son los que están más fervientes con determinadas campañas o marchas, y en realidad le decía, a ver, vení un poquito, ¿en qué consiste la reforma? ¿Por qué te negás a la reforma? ¿A qué te negás? ¿O por qué estás a favor? ¿A favor de qué estás? Y realmente no sabían, o sea, hay una falla en el primer punto de la cuestión, que es no saber ni siquiera de qué se trata. Mateo, muchísimas gracias. Un gusto para mí, como siempre. Muchísimas gracias igualmente para nosotros. Tenemos que hacer una pausa y enseguida estamos nuevamente con ustedes.